Thank you, Jesus. En este momento vamos a decirle al Señor que sea nuestro universo. Que Él sea todo lo que respiremos, todo lo que hagamos, y que todo lo que hagamos sea para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para declarar que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores en nuestra vida, para poder transformar nuestra vida y la de otros en el nombre de Jesús. Que seamos luz, que seas nuestro universo, Señor, que tú seas todo para nosotros, Dios. Sí, Señor. Yo te doy gracias, Dios. Te bendigo, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Dios. Padre, te doy gracias, Dios, porque en el medio de nuestros obstáculos, retos de vida, mi Dios, tú estás presente, mi Dios. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, mi Dios.
Y te pido, Dios, que tengas cuidado de tus hijos, cuidado de los tuyos, mi Dios. Padre, este mes, Señor, hemos lanzado el reto, Señor, al mes de la salvación, mi Dios. Hemos estado intercediendo y orando, mi Dios, por cada uno de aquellos que tú pones en nuestra mente, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Dios, en representación a las peticiones de mis hermanos, mi Dios, yo oro, Dios, por cada petición que está escrita en esta caja, mi Dios, de salud, de liberación, de salvación primordialmente, Dios. Pusimos la hoja que representaba al mundo, Señor, al mundo donde están nuestros misioneros, al mundo donde tu palabra no puede ser predicada, Dios. Pero Espíritu Santo de Dios, yo he escuchado de milagros portentosos que tú haces, mi Dios. Dios, te pido que inquietes en el sueño de aquellos que no te conocen, Dios. Trae revelación, mi Dios, aquellos, mi Dios, que aún, Dios, ni han escuchado de tu palabra, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra familia, por nuestros seres amados, amigos, compañeros de trabajo. Oramos por aquellos que necesitan salvación, Dios. Porque dice tu palabra, Dios, de lo que nosotros disfrutemos, Dios, tenemos que llevarlo, Dios. Y en el nombre de Jesús, clamo por la salvación, Señor, de nuestros hermanos y amigos, Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. ¿Verdad? Dice la Biblia que nosotros somos bendecidos cuando traemos a la casa de Dios, ¿verdad?, nuestras primicias. Dice Proverbios 3, del 9 al 10, dice como sigue. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Y Dios nos dice en su palabra que Él va a llenar todas nuestras necesidades. Dios dice en su palabra que Él llenará nuestros graneros, representando, ¿verdad?, nuestra economía, nuestra salud, todas aquellas cosas en las cuales Dios nos bendice, no solamente económicamente. Pero fíjense que hay un orden en el Señor. Dios establece un orden. Dios nos dice, yo te voy a bendecir y entonces yo llenaré tu granero y entonces, no. Dios dice, primero tú honra a Dios con tus bienes y entonces Dios ha de llenar tus graneros. Amén. Así que yo creo en Dios, creo en su palabra, la he experimentado en mi vida, cómo Dios bendice cuando aún con sacrificios nosotros traemos las primicias a nuestro Dios. Y le decimos, Dios, aquí entrego lo que es tuyo, bendíceme y bendice mi hogar con el resto. Así que oramos, nuestros hermanos del grupo Jireh van a entrar a una adoración y nuestros hermanos de la ofrenda pasan hacia el frente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que bendiga, Señor, al dador alegre. Bendice, mi Dios, aquellos que han de depositar sus diezmos, mi Dios. Dice tu palabra, Señor, que tú nos retas en traer nuestros diezmos a la folía, a ver si tú no abrirás las ventanas de los cielos, Señor, y cae bendición hasta que sobreabunde. Aquel que no tiene, te pido que bendigas. El que está buscando trabajo, bendícelo, Señor, para tu gloria y tu honra. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Dios. Amén. Grupo Jireh con nosotros. Y mis hermanos vienen desde la parte de atrás para las ofrendas. Aleluya. Recibe palabra de Dios. Porque no has sabido tomar en Cristo.
Aleluya. Dale ese aplauso bien fuerte, bien fuerte. Aleluya. Declara, declara bendición para tu vida. Te adoramos, Jesús. Yo he decidido seguir a Cristo y no marcharé atrás. Ese debe ser uno de los principales palabras que nosotros tengamos para nuestro Dios. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la victoria en el cristiano está en la obediencia y en la fidelidad. Si somos obedientes y si somos fieles a Dios, tenemos una victoria garantizada. Les voy a explicar por qué tenemos una victoria garantizada, hermano. Cuando la gente va a batalla, cuando la gente va, si es el deporte, a una pelea de boxeo, cuando dos naciones se lanzan a la batalla, están estudiando al enemigo y viendo qué hace, qué no hace para buscar su debilidad y vencerlos. Así que pueden ganar o pueden perder. En el caso tuyo y mío, esa victoria ya fue conquistada en la cruz del Calvario. Por eso es que tu victoria es garantizada. Aquí nuestra mente no puede estar venceré o no venceré. ¿Podré o no podré? Porque nuestra victoria ha sido ya ganada en la cruz del Calvario. Vamos a darle un aplauso al Señor. Señor, gracias, Dios. Porque hoy proclamo en el medio de tu pueblo, Dios, que nuestra victoria, Señor, ha sido conquistada por Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Y te doy gracias por ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén. En Isaías 59:2. Isaías 59:2. Profeta del Antiguo Testamento. Isaías 59:2 dice la palabra del Señor como lee, como sigue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche y márquelo. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, predicaré tu palabra, mi Dios. Pon el temor, Señor, en nuestros corazones, Señor. Predicamos tu palabra con toda reverencia a tu presencia. Al Espíritu Santo que está en el medio nuestro, Dios. Predicamos tu palabra entendiendo, Dios, que tú impactas corazones y mente, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Como cristianos, yo he decidido seguir a Cristo y no ir para atrás. Yo llevo 31, poquito más de 30 años sirviendo al Señor. Con situaciones, con obstáculos. ¿Qué no puede pasar en la vida de un hombre, de una mujer, verdad? De un ser humano en 30 años. Muchas cosas pueden pasar. Pero lo que nunca debería pasar es dar un paso atrás de la presencia de Dios. Isaías el profeta en una ocasión hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el mismo pueblo que Dios decía, ustedes son como la niña de mis ojos, yo los protejo, yo les proveo. Aquel mismo pueblo que 400 años esclavo, Dios por grandes portentos y prodigios los libertó. Aquel mismo pueblo que en el desierto no tenía que comer y dice la Biblia que se levantaban en la mañana y cogían maná porque Dios les proveía comida. Aquel mismo pueblo que dice la palabra que cuando tenían sed, allá Moisés tocaba una piedra y en el desierto, en el lugar de sequedad, en el lugar que no hay nada, que humanamente miramos el desierto y decimos no hay provisión. En aquel lugar había pan para comer
y salía agua de la peña para tomar. Había provisión de Dios. Así que aquel mismo pueblo, bajo la cubierta y el amor de Dios, fueron sin número de ocasiones que le dieron la espalda a Dios. Y el profeta Isaías habla en Isaías 59:2 y establece y dice: nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios. Así que Él establece ese mismo Dios de amor que te protege, que te guarda, que te ama, que te suple, que te protege, que te da seguridad, que bendice, te bendice a ti, bendice a tus generaciones. El profeta establece y dice, de una forma clara, dice: si hay iniquidades en nuestras vidas, las iniquidades, que es salir de la voluntad de Dios, hacer cosas en nuestras vidas que no agradan a Dios, esas iniquidades hacen una división entre vosotros y vuestro Dios. Y añade diciendo el profeta: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no ir. Así que la adoración que escuchamos ahorita, que decía: yo he decidido servir a Cristo y no volver atrás. Dice, establece la misma palabra que establecía el profeta Isaías, que decía: la iniquidad y el pecado simplemente van a ser una división entre nosotros y nuestro Dios. Y como Dios es santo, Dios no tiene relación con el pecado. Es tan claro el mensaje de Dios para su pueblo y para nosotros, su iglesia, que dice que en la cruz del Calvario, cuando Cristo nos dio la victoria, Cristo mismo sintió la soledad. Y Cristo mismo divulgó y habló al Padre. Dijo: Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y era que Cristo estaba cargando todo el pecado sobre su cuerpo. Y una de lo que hablan los teólogos dice que en ese momento que Cristo cargaba todo el pecado en su cuerpo, por cuanto Dios es santo y no tiene relación con el pecado, me dice, Cristo se sintió solo en ese momento. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que establecemos en una forma clara que Dios no tiene relación con el pecado. Así que en el momento que nosotros faltemos a Dios, en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, para nosotros hay un listado, ¿verdad?, que nos habla la Biblia de áreas que podemos faltarle a Dios. Dice la Biblia: con borracheras, o con fornicación, o con pecados, o con mentiras, de tantas formas que podemos faltarle a Dios. Hasta la Biblia dice, ¿verdad?, que aquel que sepa lo bueno y no lo hace, le es contado como una iniquidad para con Dios, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener en nuestra mente claro que en nuestro caminar como cristianos, nosotros tenemos que guardarnos primeramente para Dios. Estar lejos de Dios es estar en desobediencia o pecado. Y hemos hablado las últimas 2 predicaciones y hablamos sobre la justificación y sobre la reconciliación. Que la justificación es por medio del sacrificio de Cristo y su sangre, nos hacemos justos para con Dios. Y la reconciliación es el momento que venimos a los pies de Cristo, bendito Dios, reconociéndolo como Dios y Salvador. Y dice la Biblia que entonces cambiamos de un estado de muerte espiritual a vida. Así que Dios nos da vida. Estamos aquí porque tenemos vida para con Dios. O estamos aquí porque estamos buscando vida para con Dios, ¿verdad? Así que hay consecuencias cuando le damos la espalda a Dios. Y eso lo vemos registrado en las Escrituras. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Los últimos 2 mensajes hablamos de la reconciliación y justificación ante Dios. Y hoy yo quiero hablar de el momento como el pueblo de Israel que decidió darle la espalda a Dios, estando lejos de Dios. La desobediencia siempre trae consecuencias.
Y si nosotros vemos en la palabra, dice que en una ocasión, ¿verdad? Dice que Dios le dijo a Jonás, Jonás, levántate como mi profeta y ve a Nínive. Y Jonás decidió no ir a Nínive por sus situaciones y sus polémicas que tenía y sus guerras que tenía con Dios. Y allá cogió un bote y salió para otro lado. Si era para el norte, él salió para el sur. Si era para el este, salió para el oeste. Salió totalmente el lugar opuesto para con Dios. Pero mire lo que pasó. Montado en el barco, se levantó una gran tormenta y enseguida dijeron, ¿quién es la culpa aquí? ¿Quién fue? La desobediencia de Jonás iba a hacer que decenas o cientos se ahogaran. Depende de cuán grande era aquel barco. Y dice que para salvarle, lo tuvieron que coger, mire, y lo lanzaron al mar. Así que cuando faltamos a Dios hay consecuencias. En aquel momento, aquel barco se pudo hundir y todas aquellas personas morir, ¿verdad? Consecuencias de Jonás. No quiso obedecer a Dios. Qué fácil hubiera sido comprar el ticket adecuado e irse para Nínive, ¿verdad? Pero tuvo que estar 3 días en la barriga de la ballena y la ballena fue allá. Dice que lo vomitó en la orilla del mar. Así que no pudo ir engabanadito y con corbata. Fue vomitado y apestoso, pero obedeció a Dios. Porque ese es Dios. Dice que, usted sabe qué dice la Biblia, que Dios nos trata con cuerdas de amor. Dios es tremendo. Y cuando yo hablo de esto, siempre me relaciono, yo soy pescador. Cuando cojo un pez grande, yo tengo que darle cuerda. Porque si no, me rompe la caña o me rompe el hilo. Y yo no quiero eso, yo lo voy a sacar. Así que empiezo a darle cuerda. Y eso mismo dice la Biblia de Dios. Dios nos trata con cuerda de amor. Así que en mi mente como pescador lo que veo es que como que nos da hilo. Si corran muchachos, yo no quiero que esto se parta porque tú eres alma de salvación. Porque Dios tiene propósitos y planes contigo. Porque no importa la situación que tú estés viviendo hoy, ahora, Dios te está dando cuerda. Porque lo que estás diciendo es, hijo mío, tú eres alma de salvación. A ti te mantengo, mire, a ti te mantengo bajo la gracia para recogerte. Pero es nuestra decisión. En mi decisión estar bien con Dios. En mi decisión venir al altar de Dios y decirle, Dios, me arrepiento. En mi decisión, como hizo el muchacho, el hijo pródigo, que comiendo algarroba con los cerdos después de haber tenido todo, empezó a pensar, pero es que yo estaba mejor en casa de papá. Y como yo estaba mejor en casa de papá, aunque sea como uno de sus jornaleros, aunque sea como uno de sus servidores, yo regreso donde papá. Y fíjense en la mentalidad del hombre. La mentalidad del hombre le falla a Dios. Aunque sea como un hijo adoptado, o como usted quiera llamarlo, yo llego. Como un jornalero, pensó el jovencito aquel que se había llevado toda su herencia y le había gastado todo. Se sentía tan culpable que decía, ya yo no soy digno de ser hijo. Aunque sea que papá me deje por allí en la finca haciendo algo. El papá representaba a Dios y el hijo representaba a los que nos vamos. Le damos la espalda a Dios. Wow, pero Dios es tan y tan hermoso que dice cuando el padre lo vio, lo miró de lejos, lo reconoció de lejos. Aquel que viene allá, que lo que se ve es una sombra pequeñita, aquel camina como mi hijo, aquel se mueve con mi hijo, aquel parece a mi hijo. Dijo, aquel es mi muchacho. Y usted sabe lo que dijo Dios, mientras que el hijo está caminando y está pensando, le voy a pedir perdón a papá y le voy a decir que me deje como un servidor, como un jornalero. El padre está acá. Muchacho, ahí viene mi hijo. El que decía que estaba perdido, viene por ahí. Preparen la mejor ropa, preparen vestido blanco, traigan un anillo nuevo. Y cojan el animal más grande y sacrifíquenlo, que hoy hacemos fiesta. Porque mi hijo amado, el que se había perdido hoy, regresa. Ese es Dios para sus hijos. Cuando nosotros en nuestra mente estamos, ¿y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo regreso a mi padre?
El padre está haciendo una fiesta de celebración porque él ve cuando su hijo viene de camino. Ese es Dios. Nosotros somos los que nos acusamos y nos juzgamos falsamente, hasta por cosas viejas que han pasado. Dios es lindo. La misericordia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, hermano. La misericordia de Dios es tremenda, sobrepasa todo lo que tú y yo podemos pensar. Ese es Dios. Pero la desobediencia trae consecuencias, hermano. Hace poquito prediqué cuando se iba a conquistar a Jai. ¿Se acuerdan? Los muros de Jericó cayeron y después quedaba la ciudad de Jai. Y Jai era fácil de conquistar. Creo que mandaron como 3,000 hombres nada más. Mandan poquito, que eso nosotros, mire, no hay problema, conquistamos esa ciudad. Y dice que el pueblo de Israel salió corriendo del enemigo y allí mataron. A varias docenas de hombres de Israel mataron. Y Josué se tiró de rodillas. Dios, ¿qué pasó? Lo primero que Dios dijo, el pueblo ha pecado. Por allí escondieron un lingote de oro, escondieron una túnica y hay pecado en el pueblo. Y empezaron a perder la guerra y murieron hombres. Hasta que identificaron la familia, la sacaron del pueblo y la bendición de Jehová regresó. Escuchen eso. Y yo encuentro estas palabras duras, pero son palabras reales. Son conscientes que tenemos que tener en nuestra mente que el faltar a Dios trae consecuencias. Y dice que inmediatamente que erradicaron a aquella familia del pueblo, la bendición de Jehová cayó y siguieron conquistando toda la tierra que había sido ya prometida por Dios. Así que tenemos que tener en nuestra mente, hermano, presente, yo no quiero darle la espalda a Dios. Cuando venga el momento de tentación, cuando venga el momento de caer, cuando venga la debilidad a tu puerta, mire, a tocarte, que tú puedes decir, no quiero. Cuando la mujer de Potifar se le enfrentó a José, solitos en el cuarto, solito, no había nadie. Qué fácil era. José la tenía, mire, en bandejas de plata. La mujer de Potifar tenía que ser una mujer hermosa, bien vestida, bien perfumadita, solo en un cuarto. La mujer se lo ofreció. ¿Y qué fue lo primero que dijo José? Yo no quiero faltarle a mi Dios, ni tampoco le quiero faltar a Potifar, que me ha dado la confianza que me ha dado. Pero su primera preocupación, faltarle a Dios. Y dice que, mire, salió corriendo. Y al parecer, de momento pareció que José había pagado unas consecuencias negativas. Porque ya la mujer de Potifar le mintió a su marido y ahí el marido enojado lo tiró a la prisión. Pero llegó el momento que Dios honró la obediencia y la fidelidad de José. Que dice que por haber sido recto, no importando, mire, que el pastor no lo veía ni el diácono, yo no lo estaba viendo, pero el Dios del cielo le estaba viendo. Y él quiso honrar a su Dios. ¿Y sabe que llegó? Segundo en el reino, después de Potifar. Y bendijo al reino de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque fue obediente y porque fue fiel a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y así podemos ver en el Salmo 32. Yo creo que uno de las formas que Dios representa la falta a Dios, la iniquidad y el pecado para con Dios, yo creo que no hay mejor forma de representarlo que David. David era un poeta. David escribió muchísimos salmos. Y David escribía en los salmos, muchos de ellos eran sus experiencias vividas. Y él hablaba de adorar a Dios, y él hablaba de hablar a Dios, de alabar a Dios. Y él hablaba de cómo podían ganar la guerra a través de la misericordia y el poder de Dios. Pero también David sufrió unas consecuencias terribles por callar un pecado. Por haberse acostado con la mujer que no debía, por haber enviado a su esposo a la guerra que lo mataran. Él estaba sufriendo unas consecuencias terribles
de haberse alejado de Dios. Y mira cómo él lo expresa en su pluma poética. Mira cómo él lo expresa. Mira qué hermosura. Él dice, mientras yo callé, hablando de su pecado y su iniquidad, y hablando de su alejamiento de Dios, pero como él era rey, decía, aquí no ha pasado nada. Yo soy el número 1 en el reino. Pero mira lo que pasó. Él decía, Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David decía, todo el día gimo, porque sé que le falté a Dios, pero no había confesado. Y el versículo 4 de ese Salmo 32 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios lo siguió apretando. ¿Sabes que hablamos ahorita de las cuerdas de amor? Ya Dios se había cansado de las cuerdas y empezó a jalar para adentro. Y David decía, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mira lo que dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ustedes han visto un palo hermoso, ¿verdad? Anoche me fui para el patio de mi casa, mi balconcito atrás, a leer mi sermón. Y observé dos cosas. Yo hago bonsai. Observé un bonsai precioso, en verde, lindo, hermoso. Y al ladito, como llovió ayer mucho, lo saqué al patio. Al ladito había otro bonsai que el verano me le hizo daño y lo secó, me lo mató, lo dañó. Y cuando yo miraba aquellos dos árboles, que una vez los dos eran igual de hermosos, hace 2 meses atrás, miraba a uno de los arbolitos y decía, wow, qué hermoso, todo su esplendor y todo su verdor. Y miraba el otro y lo veía seco, hermano, seco que no lo pude salvar. Ya las hojas están secas, es un pino hermoso. Y mientras yo observaba aquellos dos palitos, leí este texto y decía, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Yo decía, wow, esa es la vida del hombre espiritualmente hablando. Los que estamos en la presencia de Dios, buscando su presencia, estamos como aquel árbol verdecito, hermoso, con todas sus vitaminas, con toda su fuerza y con todo su esplendor. Pero cuando les damos la espalda a Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando ese tiempo de comunión, de relacionarnos, cuando ese tiempo de oración, de búsqueda, de leer la palabra, de cantar cánticos a mi Dios, de estar cocinando y estar escuchando adoración y alabanza. Yo no cocino algunas veces los sábados, un desayunito. Pero escuche esto. Lo que quiero decirle es, en todo momento podemos honrar y adorar a nuestro Dios. De rodillas, leyendo la palabra, escuchando música en nuestro carro, en nuestro trabajo. Pero cuando nos alejamos de esa comunión con Dios, comenzamos como el arbolito, a perder el verdor, a perder la hermosura espiritual que Dios nos ha dado. Usted sabe que la espiritualidad se percibe, y eso no es broma. Usted ve gente hablando, inmediatamente sale esa dulzura espiritual de su boca. Impacta tu corazón y tu mente. Y eso se puede perder. Eso se llama la unción de Dios. Eso se llama cuando el Espíritu Santo domina tu vida. Y está el resplandor, el verdor hermoso. Pero David decía, bendito Dios, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Porque él quiso, mire, ocultar y no confesar lo que había fallado a Dios. De las provisiones más lindas que tú y yo tenemos, escuche esto. Número 1, voy a comenzar con esto. Dios no nos ha dado licencia para pecar. Vete a pecar y regresa cuando quiera, que la puerta está abierta. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado. Pero lo que sí Dios dice en su palabra es, si alguno ha fallado, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué tremendo. Tenemos el mejor buffet de abogados que existe.
se llama la sangre de Cristo. Y dice la Biblia, si alguno ha faltado, si alguno ha pecado, mire hermano, iba a decir no se preocupe, pero sí preocúpese. Preocúpese por venir a la cruz de Cristo. Preocúpese por venir al que le puede perdonar. Preocúpese por venir al que le puede justificar, hacerlo justo. Preocúpese por venir al que lo puede reconciliar, cambiar su situación espiritual de muerte a vida. Así que yo creo que de la forma más clara que yo entiendo es ver a David que decía, mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Y yo lo palpaba a través de aquellos dos árboles. Y decía, yo entiendo. Yo me gozaba anoche solito en mi balconcito atrás. Me gozaba, yo entiendo, Dios, lo que tú quieres decir con eso, porque mis ojos lo ven. Y ese es Dios. El salmista decía, no hay nada sano en mi cuerpo, en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. El pecado trae desolación, hermano, lo trae. Cuando le falta uno a Dios, Dios nos guarde. ¿Y por qué digo esto? Porque dice la Biblia que el que se crea firme, nadie se crea firme. Dependamos de la misericordia de Dios. Dependamos de que Dios nos da fuerza. Dependamos y reconozcamos que todos tenemos debilidades, pero presénteselas a Cristo. Que Cristo nos guarde de ellas. Porque en alguna debilidad tenemos. Y dice la Biblia, entonces el que se crea firme, que se cuide que no caiga. Nos está hablando de dependencia. Nos está hablando de humildad. Nos está hablando de depende de Dios para que Dios nos guarde hasta el día final. Para que Dios nos guarde hasta el juicio, hasta que yo esté ante su presencia. Nuestra mentalidad, hermano, debe estar en el día que estemos ante la presencia de Dios. Porque para eso estamos aquí. Para eso es la iglesia. La iglesia es para que nos instruyamos, crezcamos en el Señor, nos fortalezcamos, sirvamos a otros, porque un día estaremos en su presencia. Y ese día será el día que Dios te reconozca. Y pase la película de la vida. Dice, lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios y ser reconocido? Entra en la presencia de tu Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano, el pecado entristece y el pecado atormenta. Dice la Biblia, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hablando a Adán. Y Adán respondió y dijo, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios se pasaba en el jardín del Edén. Se paseaba, hermano. La presencia de Dios se paseaba en el jardín. Así que Adán estaba acostumbrado a sentir la presencia de Dios paseándose en el huerto. Pero un día, Dios habló y le dijo al hombre, ¿dónde estás y por qué te escondes? Ese es el problema, que podemos estar ante la presencia de Dios bien, hermano. Pero el día que faltamos a Dios, usted ve que nos queremos esconder. Nos queremos esconder de lo que vemos. Nos queremos esconder del pastor, nos escondemos de la iglesia, ya no queremos ir porque faltamos a Dios. Pero entendamos, número uno, que en la obediencia está la bendición de Dios. Y número dos, si en algo hemos fallado, si hay alguien aquí en este día que le ha faltado a Dios, clame a Jesucristo como abogado, porque abogado tenemos para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado entristece y atormenta. Mira lo que pasó con Caín.
Caín se atormentó por su delito luego de matar a su hermano. Dice que Saúl lloró amargamente porque vendió la primogenitura y aunque la procuró con lágrimas, nunca la alcanzó. De los versículos que me tocan el corazón, cuando leo en Mateo 26:75, Pedro, Dios lo había llamado predicador de la palabra, discípulo por 3 años y medio, caminaba con Jesús, dormía con Jesús, se montaba en la barca con Jesús, caminó sobre las aguas cuando Jesús le dijo que caminara, vio los milagros que hizo Jesús, vio cuando los ciegos veían y los sordos escuchaban, bendito Dios. Cuando se levantó aquel paralítico a la orilla del estanque, Pedro vio todo eso. Pero luego le faltó al Señor. Y dice Mateo 26:75, entonces Pedro, el Pedro que le había dicho a Jesús, Jesús, tranquilo, me voy contigo hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, Jesús, me voy contigo. Jesús le dijo, Pedrito, tranquilo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y mira lo que pasa. Dice Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Dice, y saliendo fuera lloró amargamente. Derramó su corazón, derramó, bendito Dios, ante la presencia de Dios, porque él sabía que le había fallado a Dios. Él lo sabía, bendito Dios. Así que el pecado entristece y atormenta, bendito Dios. Dice que el pecado trae humillación. Cuando le damos la falta a Dios, mira las consecuencias, hermano. Porque nos gozamos cuando hablamos de justificación y reconciliación y salvación, pero hay unas consecuencias cuando le damos la espalda a Dios. Y dice en Daniel capítulo 4 que había un hombre rey llamado Nabucodonosor. Y este hombre en Daniel 4 versículo 30, mira lo que dijo. Este hombre vio cómo su reino había prosperado, cómo su conquista le habían dado reinos nuevos, cómo él había hecho palacios y había hecho tantas cosas hermosas. Pero lo único que dice la palabra fue que no le dio la gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? La palabra dice, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que simplemente teníamos que hacer. O sea, lo que tú hagas y lo que yo haga, yo lo hago para la gloria de Dios. Sea mucho, sea poco, según nuestros talentos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Al que le dio un talento y lo multiplicó, al que le dio 3 y lo multiplicó, para Dios es lo mismo. Pero no nos podemos exaltar porque yo hice para Dios. Porque Dios me usa de esta forma. Me dice, nunca podemos exaltarnos. Porque este hombre, después de haber conquistado Babilonia, dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mira qué ignorante este rey. ¿No fue esto todo lo que yo hice? ¿Usted sabe lo que pasó? Dice la Biblia que Dios lo humilló de tal forma que este hombre dice que llegó a la locura y salió al campo y empezó a comer pasto con los animales. Dice la Biblia que su pelo le creció como pelo como plumas de águila. Dice que se levantaba y el rocío de la mañana estaba sobre él. Estaba como un animal en el campo. Porque no le quiso dar la gloria a Dios. Porque no quiso honrar a Dios. Porque prefirió decir, esto yo lo he hecho con la fuerza de mi poder. Y el reconocimiento es para mí, decía ese rey. Yo creo que tenemos que tener cuidado en nuestra vida. La enseñanza que esto trae es que no importa quién tú seas y lo que tú has logrado. Nosotros no podemos decir, esto lo he logrado porque me fui y me quemé las pestañas de la universidad. Y hoy soy doctor, hoy soy ingeniero, o lo que seas.
hoy tengo un título de doctorado en teología o maestría en teología y hoy yo soy, no eres nada. Tenemos que estar humillados ante la presencia de Dios, reconociendo que el que da es Dios. Pero este hombre no pudo hacerlo. Y dice que llegó a la locura. Y mire lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, dice que Dios le devolvió su razón. Mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hizo inmediatamente? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es para siempre y su reino por todas las edades. Reconoció que el Dios del cielo era el que le había dado todo. Y dice que Dios lo restituyó. Dios le volvió a permitir que regresara al reino. Pero él reconoció que la grandeza, el poder, la misericordia, la salud, la fuerza, las ideas, la mente, las proyecciones, las metas, todo se logra porque el Dios del cielo y su misericordia lo permite. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dice la palabra que cuando no reconocemos a Dios como el proveedor, como el que bendice, dice que Dios al altivo lo humilla, pero al que se humilla, Dios lo ensalza. Bendito Dios. Y me impactan las palabras que este hombre Nabucodonosor, después de su experiencia tan terrible que pasó, cómo este hombre proclamó y dijo en Daniel 4, versículo 2, dijo lo siguiente: conviene que yo declare las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino para siempre y su señorío de generación en generación. Este hombre, después de la experiencia que tuvo, reconoció que el que todo lo puede, el que todo lo hace, cuando Dios nos guarda, es el Dios del cielo. Bendito Dios. Yo creo que la palabra de Dios es aquella que nos ilumina, que nos enseña. Yo creo en que Dios habla siempre antes que nosotros demos un paso en falso. Yo lo creo, hermano. Yo creo que Dios es el que advierte. Yo creo que Dios es el que pone a su mano y dice, por aquí no, tranquilo. Dice la palabra, bendito Dios, que Dios quita su mirada. Y el salmista David decía como sigue, en el Salmo 51:11. He escuchado a dos hombres de Dios decir esto que me han impactado. Me acuerdo en una ocasión hace muchos años atrás escuchar al hermano Gille Ávila, que tanto aprecio le teníamos en nuestro país y en el mundo. Y el salmista decía en el Salmo 51:11, decía, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice la Biblia que una vez nosotros llegamos al Señor, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el salmista hablaba y le decía a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y me acuerdo en una ocasión, cuando yo estaba recién convertido, que escuché al hermano Gille decir, prefiero morir a perder el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué hicieron aquellas palabras? Aquellas palabras me hicieron entender que había algo más profundo de lo que yo entendía en aquel momento. Aquello me hizo querer buscar, escudriñar y entender porque estaba recién convertidito. Yo no entendía con claridad las palabras de aquel hombre. Pero ahora viendo la exclamación de David y viendo cuando este hombre dijo eso, nosotros tenemos que reconocer que Dios es el todo para nuestras vidas.
Cuando la Biblia dice que Dios es el que nos guarda, nos protege, nos cubre, nos da seguridad, nos bendice. Y más que eso dice, de generación en generación. Por generaciones Dios ha de bendecir cuando tú eres fiel y yo soy fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto en testimonio, ¿cuántas personas yo no he escuchado? Que dicen, yo iba por mal camino, pero tenía una abuelita, tenía una bisabuela que la veía derramando lágrimas, bendito Dios, en sus rodillas. Y por la misericordia y por la promesa de Dios a mis generaciones, hoy yo soy salvo, bendito sea el nombre del Señor. Así que reconozcamos, hermano, que nos dice la Biblia en Romanos 6:23, y ya estoy acabando. Nos dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la palabra es firme cuando nos dice que cuando faltamos a Dios se crea una separación entre Dios y nosotros, bendito Dios. Dice Gálatas 6 del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo creo que Dios nos ilumina a través de su palabra. Y Dios nos dice, tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que entender que tú y yo, siendo hijos, tenemos que representar a Dios como hijos. Y a diferencia de lo que cualquiera pueda decir, nuestra salvación tenemos que guardarla con temor y con temblor. No hay mayor privilegio que yo tenga o que tú tengas que estar en la presencia del Señor. Que estás salvo bajo la mano del Dios poderoso, del Dios todopoderoso. Y concluyo haciendo esta pregunta. Viendo las consecuencias de estar lejos de Dios, ¿vale la pena estar lejos de Dios? No vale la pena estar lejos de Dios. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero orar. Si hay alguien aquí, bendito Dios, entre nuestros hermanos, si hay alguien aquí entre la visita en este día que anhela acercarse a Dios porque simplemente te siente el dejo de Dios. Mire, mi hermano, eso es algo entre tú y Dios. Aquí no hay quien se meta. Esto es entre tú y Dios. Esto es entre el Espíritu Santo de Dios y tú. Esto es que tú sabes, porque realmente tú sabes que estás lejos de Dios. O tú sabes que estás cerca en comunión con Dios. Eso nosotros lo sabemos. Pero existe lo que se llama misericordia. Existe la voz de Dios a través de su Espíritu Santo diciendo, hijo mío, acércate. Y estoy hablando con aquellos hermanos que el corazón le está corriendo en este momento a millas por hora. Entienda, Dios te está llamando. Entienda, Dios te ama. Y por cuanto te ama, está diciendo, como le dijo al pueblo de Israel, vuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero la misericordia de Dios es linda. Si hay alguno, bendito Dios, que quiera regresar porque se siente lejos, es fácil, hermano.
Dice la Biblia solamente confiese. Y confesar es decirle a Dios, Dios, estoy lejos, quiero estar cerca nuevamente. Reconozco por la sangre de tu Hijo. Así que el llamado está en ti. ¿Usted sabe qué es lo importante entre nosotros? La salvación. Y la salvación simplemente es reconocer. Reconocer, bendito Dios, lo que Dios hace en el medio de nosotros. El altar está abierto. El que quiera oración, bendito Dios, que pase al frente y lloro. Yo quiero que nuestro grupo de intercesión pase al frente. Yo quiero poner las manos sobre todas estas peticiones de salvación. Comencé el culto orando por estas promesas y termino el servicio, bendito Dios, orando por todas las peticiones que tenemos de salvación en el medio nuestro.